Si hay algo claro, hermanos, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, es el hecho de que hay una diferencia enorme, por no decir abismal, entre lo que son los creyentes y los que no lo son. Entre una persona que es cristiana y una persona que no lo es. Hermanos, no se trata simplemente de una diferencia de criterio o de opiniones lo que nos distingue de los no cristianos. Va más allá y trasciende más a lo que vemos, a lo que nuestros ojos pueden observar. No estamos diciendo aquí que los cristianos posean normas más altas que el resto de los hombres o que viven más decentemente. No, la diferencia que hay entre el hombre creyente y el no creyente es una diferencia mucho más profunda. Hermanos, un cristiano es un individuo, una persona en que ha sido cambiado en su interior por el poder del Espíritu Santo. En esa persona se ha realizado una obra poderosa de gracia que ha sido tan poderosa que lo ha traído de la muerte espiritual a la vida. Y ahora esta persona tiene un principio de santidad, un deseo por las cosas de Dios que antes no tenía, una esperanza a la cual él carecía y un Dios al que ahora conoce con mucho mayor claridad de lo que antes no lo conocía. Este hombre que antes estaba muerto en sus delitos y pecados ha sido regenerado, ha nacido otra vez, una vez, y tiene una vida donde Cristo es el centro y donde la santidad y la justicia son el principio dominante que lo rige, que lo gobierna. Hermanos, ese hombre desea crecer en santidad, desea crecer en la gracia de Dios. Es un cambio mismo que se produce desde el corazón del hombre. El cristiano, hermanos, en pocas palabras, es una nueva criatura con nuevas motivaciones, con nuevos deseos, con nuevas perspectivas, con nuevos anhelos, con nuevas metas y con nuevos propósitos. Por eso Pablo dice de una manera contundente en su segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, algo como esto, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No solamente que es nueva, sino que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pablo está diciendo que el cristiano es un hombre nuevo que ya no vive como vivía antes. Su conducta, su vida está regida por un principio que no está regido aquel que no conoce a Cristo. Hermanos, si estamos en Cristo, no podemos ser los mismos que éramos antes cuando estábamos fuera de Él. Eso significa que somos perfectos, que somos perfectos de ninguna manera, porque nadie lo será a este lado de la eternidad, pero significa que la disposición dominante de nuestra alma ha sido transformada de tal manera, hermanos, que ese pecado que antes era nuestro amo y Señor, ahora, hermanos, ya no es más, ya basta, ya no es nuestro Señor, ya no es nuestro amo. Ahora ha venido a ser un enemigo que aborrecemos aun cuando todavía nos atrae y nos seduce. Pero noten, el pecado ya no es nuestro amigo, ya no es nuestro amo, es nuestro enemigo. Y el cristiano anhela obedecer la voluntad de Dios y por eso lucha con el pecado que aún mora en él. Y por eso se avergüenza cuando es atrapado, cuando es seducido momentáneamente a hacer aquello que es contraria a la voluntad revelada de Dios en su palabra. Él se avergüenza de eso. Eso es lo que duele el corazón y eso es lo que hace confesar su pecado. Hermanos, el cristiano y el no cristiano son esencialmente distintos. Son diametralmente distintos en esencia. En el corazón de uno se ha operado un cambio que no se ha operado en el otro. Por eso algo anda muy mal cuando alguien que clama ser cristiano y no muestra en su vida mucha diferencia con aquellos que no lo son. Hay algo fundamentalmente equivocado con el cristianismo de nuestra generación que no ve ningún problema, sino más bien como un logro, la aceptación que tiene entre los incrédulos. Porque cuando comparten con ellos las mismas aspiraciones, los mismos anhelos, inquietudes y el mismo estilo de vida, ellos lo notan como si fuera un logro. Por eso, hermanos, muchas congregaciones
han permitido que la mundanalidad entre en sus vidas. Y por eso el mundo los acepta. El mundo, cuando usted habla del mundo, el mundo lo acepta y lo escucha. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermanos, la sal frecuenta ser distinta, sobre lo cual suele colocarse. Pero si la sal deja de ser distinta a lo cual se coloca, entonces pierde su propósito de ser sal para preservar y sazonar. Y lo mismo ocurre con los cristianos. Si no somos distintos, hermanos, no vamos a cumplir el propósito por la cual Dios nos ha llamado. Y en la misma medida que esa diferencia se haga evidente, en esa misma medida seremos efectivos en la labor que Cristo nos ha llevado a hacer, hermanos. No seremos efectivos siendo igual al mundo, sino distintos a ellos. Hay gente, hay creyentes o muchos que profesan ser cristianos y yo no quiero ser tan diferente para que no me digan que yo soy el raro. O quizá mi familia se está alejando porque ellos dicen que yo soy distinto. Obviamente, hermano, no estamos hablando de un fanatismo desmedido, pero hermanos, si queremos realmente ser efectivos en cuanto a nuestro testimonio del Evangelio, debemos ser distintos. Y esa distinción está en que nosotros deseamos y hacemos lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Hermanos, el hombre impío aborrece la santidad y la palabra del Señor. Pero cuando esa diferencia se hace cada vez menos evidente, hay algo que no anda bien, algo que debe ser inmediatamente corregido, porque de lo contrario, hermanos, correremos el riesgo de perder la salinidad y de llegar a ser inútiles en las manos de Dios. De hecho, dice que la sal, cuando no saliniza, entonces dice que tiende a ser que hollada por los hombres. Los cristianos somos distintos. Esencialmente distintos de aquellos que no lo son. Y es precisamente acerca de esto que Pablo nos habla en este pasaje de Efesios 4. Dice en Efesios 4:1, en el primer versículo, dice: yo pues, preso en el Señor, note la exhortación que Pablo hace: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, Pablo está diciendo, si ustedes fueron llamados a vivir como santos, vivan como tal. Y la palabra santos también implica ser diferentes. Y ese es el tema de esta segunda epístola, o más bien, de esta segunda sección de esta carta. En los 16 versículos de este capítulo, Pablo nos muestra cuáles son nuestras responsabilidades para con el pueblo de Dios. Y de hecho, hermanos, a lo largo de la predicación de la santidad hemos hablado cuál es el compromiso que tiene un miembro con la iglesia, con los demás hermanos, unos con otros. La iglesia, hermanos, así que mientras los versículos que estudiaremos, centraremos nuestra atención en esta mañana, es la relación del cristiano y la relación con el mundo que lo rodea. Por eso yo le digo, ya en el tema de la santidad, de la serie, hemos visto la relación que debe tener el cristiano con los demás cristianos, con los demás creyentes. Pero ¿qué de la relación con los del mundo? ¿Cómo debemos comportarnos con ellos? ¿Será que debemos aceptar y hacer lo que ellos hacen? Entonces no estaremos haciendo distinción, no estamos siendo santos. Hoy vamos a estudiar esta porción de los versículos 17 al 24 y lo haremos bajo dos encabezados. En los versículos 17 al 19 veremos los rasgos característicos de la vida del hombre sin Cristo. Los rasgos característicos de la vida del hombre sin Cristo. Y en los versículos 20 al 24 veremos el cambio que es operado en aquellos que están en Cristo. El cambio que se ha efectuado en el corazón de aquellos que han sido unidos a Cristo. Miremos en primer lugar, hermanos, entonces, los rasgos característicos de la vida del hombre sin Cristo. Versículo 17. Dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no. Ya basta de andar y de vivir esa vida que ellos viven.
que andan, ¿y cómo andan estos hombres? En la vanidad de su mente. Esa palabra que traduce aquí como requerir significa literalmente testificar. Esto pues digo, testifico en el Señor. Y la idea de esta palabra es la de declarar algo solemne. Entonces, como si Pablo dijera, esto pues digo y declaro solemnemente en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y mire que esta es una amonestación solemne, una advertencia que Pablo hace a aquellos que profesan la fe. No se trata de un consejo opcional, sino que son palabras que llevan toda la autoridad de Jesucristo mismo. Recuerden, hermanos, que los apóstoles hablaban como Jesús estuviera hablando, porque Jesús los comisionó para que hablaran sus palabras. Y aquí la orden que Pablo está dando es el mismo Señor Jesucristo a través de Pablo diciéndonos que nosotros no debemos andar como los demás gentiles. Por eso ellos visten como visten, ellos hablan como hablan, ellos ven lo que ven, ellos se entretienen lo que se entretienen porque ese es su mundo. Pero nosotros somos distintos. Así que los cristianos no podemos vivir como aquellos que no lo son, hermanos. Y yo creo que esto debería, hermanos, comenzar a levantar preguntas en nuestro corazón y decir, realmente yo soy distinto a aquellos vecinos que no son cristianos, aquellos familiares que no lo son, o yo quiero ser igual a ellos. Ellos profanan el día del Señor, nosotros también vamos a hacerlo, para no ser tan distintos. No, hermanos, nosotros somos distintos. No existen dos versiones de la vida cristiana. Hay personas que piensan, no, es que hay dos versiones. Hay unos que sí viven en obediencia a todo y algunos que obedecen algunos mandamientos. No, hermanos. Somos llamados a obedecer todos los mandamientos de Dios. Hermanos, no existen dos versiones de la vida cristiana, la de aquellos que se parecen al mundo y de aquellos que son distintos al mundo. No. O es una cosa o es otra. Pero no hay dos versiones del cristianismo, no. Hay una versión sola del cristianismo. Y la que Pablo presenta en este pasaje. Y la que aparece en las Escrituras una y otra vez. Hermanos, si somos cristianos ya no podemos vivir como vivíamos antes. Ya no podemos vivir como los otros gentiles. Y con esta expresión el apóstol Pablo está señalando al mundo pagano. A todos aquellos que no conocen a Dios ni se someten a su autoridad. Porque el impío o el casi cristiano, podríamos decirlo si es que existe, no quiere someterse a la autoridad de Dios. Él quiere vivir bajo sus propios dictámenes de su corazón, a los propios dictados de su alma. Por ser ellos como son, por pensar como piensan, por tener el corazón como lo tiene, ellos viven como viven. Y si la gracia de Dios te ha transformado, tú no puedes vivir de esa manera porque la gracia ha llegado a tu corazón para que seas completamente distinto a ellos. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos rasgos característicos que distinguen a los paganos? Bueno, el cuadro que el apóstol Pablo presenta aquí nos describe un cuadro terrible y desolador, pero no todos estos se manifiestan en el mismo grado, ni en la misma medida, ni con las mismas manifestaciones. Pero el principio que lo rige es el mismo. Pablo comienza el planteamiento general del problema en el versículo 17 y luego presenta la causa en el versículo 18 y luego la consecuencia en el versículo 19. Podríamos decir así, primeramente el planteamiento, la causa y las consecuencias. Veamos primero el planteamiento del problema de estos hombres impíos. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y aquí la palabra vanidad significa algo vacío, sin propósito, vacuo, sin ningún sentido. Esto no quiere decir, hermanos, que el no cristiano carezca de capacidad intelectual, porque él tiene capacidad intelectual. La idea más bien es que su inteligencia y todo aquello que llena su mente no conduce a nada que posea un valor real y permanente. Como lo comenta William Hendriksen, él dice lo siguiente: todos los esfuerzos que los gentiles despliegan al fin de alcanzar la facilidad o la felicidad, terminan en frustración.
Sus vidas son una larga de burladas expectativas. Es como perseguir algo y nunca alcanzarlo, una floración sin fruto. Esta es la vida del inconverso. Podría decirlo así, que si esta persona no vive para la gloria de Dios, esa persona perdió el tiempo en todo lo que hizo, en todos sus planes y proyectos, y no fue encaminado a la gloria de Dios, porque el impío no piensa en la gloria de Dios. Él ha perdido su tiempo en todos sus proyectos. Hermanos, dice Salomón en Eclesiastés 1:14, dice: y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo, es correr tras el viento. Hermanos, ¿de qué sirve hacer las cosas si no lo hacemos para la gloria de Dios? ¿De qué sirve vivir esta vida si no estamos trabajando por el reino de Dios? ¿De qué sirve esta vida? ¿De qué sirve si tú estás trabajando para tu propio reino, para el reino de los hombres? ¿De qué sirve? No tiene ningún sentido, porque eso está supuesto a ser destruido. Los hombres van aquí para allá, algunos más rápidos, otros más lentos, pero todos van hacia ningún sitio, tras el viento. Ellos hacen las cosas simplemente por buscar la gloria y el aplauso de los hombres, pero ellos no saben, no entienden dónde terminará todo lo que hacen. Por algo dijo Salomón que el todo del hombre es este. Cuando él se vislumbró todas las cosas, la gloria de los hombres, la sabiduría de este mundo, dijo que el todo del hombre es temer a Dios y obedecer los mandamientos. Ese es el todo del hombre. Si usted no teme a Dios, si usted no vive para obedecer los mandamientos de Dios, usted no está haciendo algo productivo y está viviendo sin sentido. Su vida es vana. En el día del juicio, todas aquellas cosas por las que vivieron, el placer, el dinero, la fama, el entretenimiento, la comodidad, la diversión, no les servirán de nada. Con espanto verán todo lo que su mente produjo a lo largo de toda su vida y solo les dio hacia su propia destrucción y miseria. Eso es lo que les espera a aquellos que viven sin el Señor y que viven para su propia gloria. Hermanos, el hombre sin Dios vive una vida vacía y sin sentido porque su mente es vana. Solamente piensa en las cosas de este mundo. Esas personas solamente piensan en la comodidad del aquí y el ahora. Pero que ni se les ocurra que alguien les hable del destino final de la muerte. Eso les aterroriza. Ellos no quieren levantar ciertas cargas en su conciencia que los llevarán a sentir temor de su destino final. No, ellos solamente quieren vivir pensando en las cosas que pueden disfrutar ahora. Lo que produce no sirve para nada para él. Nada, y realmente, hermanos, hacen lo que no importa. Eso no tiene valor real, y como dijo Jesucristo, que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Para ellos, hermanos, todo lo que realmente tiene valor, la verdad, la justicia, el sentir, la razón de la vida, el propósito de nuestra existencia, el conocimiento de Dios, esas cosas son las que realmente importan, pero para ellos no importa esto. Y creo que Pablo, al escribir esto, estaba pensando, hermanos, en la civilización griega. De hecho, una civilización próspera y muy sabia, entre comillas. Pero ¿de qué les sirvió a estos griegos las grandes mentes que este pueblo produjo, el gran arte y todo eso en lo que respecta a la búsqueda de esas cosas que realmente tienen valor? Cuando el apóstol Pablo visitó Atenas, hermanos, encontró a un pueblo idólatra e ignorante, y se dice que era más fácil encontrar a un hombre sí que a un ídolo. Sus logros en el arte, la política, la filosofía, de nada les sirvió en la búsqueda de Dios y de la verdadera felicidad, porque nunca la hallaron. Mentes vacías, futiles, desprovistas de dirección y de verdadero conocimiento. Ese es el verdadero problema del hombre natural. Su mente, hermanos, está entenebrecida, su mente es vana. Por eso Pablo dice en Romanos, que dice que la mente de ellos está entenebrecida, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su mente fue entenebrecida y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Viven una mentira.
vive en una mentira. El impío vive un mundo de mentiras que él cree que es la realidad. En segundo lugar, vamos a mirar la causa del mal. ¿Por qué este hombre vive con una mente así? Dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿por qué? Porque están ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y lo primero que señala este texto es que los hombres en su estado natural tienen el entendimiento entenebrecido. Pero eso es que su mente es vana, por eso es que es vana, porque la tienen en la oscuridad. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa oscuridad? ¿Ausencia de luz? Bueno, significa que estas personas son ignorantes de muchas cosas, porque su capacidad de razonar equilibradamente ha sufrido daños enormes por causa del pecado. Si escuchamos la doctrina de la depravación total, habla de la depravación total porque todas las áreas y facultades del hombre han sido afectadas gravemente por el pecado. Y este hombre no es capaz de discernir lo que realmente necesita. Él se deja llevar por los caprichos que realmente no es lo que realmente necesita. Él piensa que adquiriendo bienes materiales va a suplir y va a satisfacer la sed de su alma, cuando eso es mentiras. Al contrario, es como el hombre que tiene sed y come algo salado, más sed le da. Pues este hombre lo que hace que este mundo, lo que aparentemente es la solución, en vez de saciar su hambre y su sed, provoca más hambre y sed. Ese hombre no es capaz de analizar la idea con una perspectiva correcta porque su entendimiento está en tinieblas. Él no ve la vida como debería verla. Y es peor que un ciego. El hombre que está ciego, hermano, físicamente, él sabe que está ciego, pero ¿sabe cuál es el problema de este ciego espiritual? Que él piensa que ve cuando realmente no ve. Él piensa que está viendo, que él piensa que está viendo la realidad de la vida cuando realmente es ajeno a ella. Esta es la condición en que se encuentra el hombre por haber rechazado la luz de Dios. Está en tinieblas. Cada vez que este hombre se expone a la luz, se enfurece. Dice en Romanos 1, 18, 22, Pablo dice que él cree que es un experto, que él profesa ser sabio, pero en realidad es un necio, es un tonto. Por eso dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, la detienen con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la palabra ahí es tontos. Hermanos, ¿cómo es posible que a través del espejo de la gloria de Dios, que es el libro de la naturaleza, de la creación que conocemos, Dios se ha dado a conocer al hombre? Los hombres son inexcusables, todos saben que hay un ser supremo, y hay un Dios que es juez y que tendrán que rendirle cuentas tarde o temprano. Pero ¿qué hace el hombre? El hombre se ciega ante esa verdad y la rechaza, y prefiere creer su mentira que él mismo fabrica en su mente. No solamente, hermano, rechaza la revelación del verdadero Dios, sino que él hace un Dios de su propia creación, y a ese Dios adora, y a ese Dios es quien se somete, pero realmente no es un Dios, sino que es las mismas disposiciones de su malvado corazón. Es decir, él mismo se hace Dios para sí. Hermanos, ¿cómo podemos explicar que un científico niegue la existencia de Dios teniendo a la mano el libro de la naturaleza tan cerca de él y muestras por doquier del diseño inteligente de Dios? Porque viendo evidencias tan tangibles de que hay un ser inteligente causante de todo lo que existe, ¿por qué se niega ante esta realidad? El problema no es intelectual. El problema no es que él sea menos inteligente, al contrario, tiene mucha inteligencia, quizás mayor que nosotros. El problema no es su capacidad cognitiva ni intelectual.
El problema suyo es el pecado. Y el hombre pecador ama más la mentira que la verdad. Él odia la verdad con todas sus fuerzas y aborrece la verdad y ama el pecado, ama la mentira. Hermanos, ¿cómo podemos entender que este hombre prefiera pensar que todo esto es producto de la evolución casual, en lugar de postrarse delante del Creador y adorarle como podemos? ¿Cómo podemos entender nosotros eso? De hecho, hermanos, estos días que estaba preparando la enseñanza de la doctrina de la providencia, algo que me impacta es que la ciencia moderna que hoy conocemos fue cimentada sobre la base del cristianismo. Fue el cristianismo que dio lugar a la ciencia. Pero el hombre cree que sin Dios es más inteligente. Hermanos, y no es más inteligente, no, es que es un necio. La Biblia dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y es un tonto, ¿por qué es tonto? Porque él sabe, él no puede tapar la realidad del sol con un dedo. Dios es demasiado claro, demasiado manifiesto en creación para negar su existencia. Ese es el producto de un entendimiento entenebrecido. El hombre posee la capacidad de ver ciertas cosas, pero es completamente incapaz de deducir las implicaciones y de vivir en consecuencia con esto. Hay un físico cuántico llamado John Hawley, dice que este hombre acerca de la exactitud de nuestro universo, dice porque él cree la teoría del Big Bang. Obviamente él la cree desde el sentido causalológico, es decir, que él cree que hubo una causa existente que hizo que todo esto existiera, pero él se imagina, hay una hipótesis del Big Bang, que cómo inició el universo. Él dice, en la temprana expansión del universo tiene que haber existido un delicado equilibrio entre la energía expansiva y las fuerzas de gravedad. Si la fuerza expansiva dominara la materia, viajaría apartándose demasiado rápido para que la condensación de estrellas y galaxias tuviera lugar. Ni hubiera mundo si dominara la expansiva. En cambio, si predominara la gravedad en el mundo, entraría en un colapso consigo mismo antes de que hubiera tiempo para que el proceso de la vida ocurriera. Tiene que haber un equilibrio. La posibilidad de nuestra existencia requiere, y dice aquí, de un balance, un equilibrio entre las fuerzas de expansión y las fuerzas de contracción, que debía inferir a la igualdad, es decir, que deben ser iguales y solo podía diferir en 10 por 1 a la centagésima. Ahora, hermanos, lo que está diciendo esto es que la línea de exactitud del equilibrio, para que el universo se conserve, el equilibrio es una línea muy delgada, que si se desvía tan solo un punto o otro punto, el universo dejaría de ser. Ahora, esto no es casualidad. Esto no es azar, una línea tan fina y tan delgada de lo que nos hace, no solamente de lo que existe, sino lo que preserva esta creación. Hermanos, conocer esto como lo conocen los científicos y no postrarse ante Dios no es solamente una necesidad, es una rebelión. El hombre no quiere reconocer que hay alguien superior que debe rendirle obediencia y que tendrá que rendirle cuentas al final de sus días. Eso es lo que el hombre no quiere aceptar. Y por eso Pablo dice que tienen el entendimiento entenebrecido, y es por eso que el hombre es tan incongruente, Ahora, hermanos, ¿no es ese el resultado de una vida sin Dios y sin revelación? ¿Cuál es el parámetro que los padres tienen para educar a sus hijos y no tienen en cuenta el diseño de Dios hoy, hermanos? Hermanos, ¿quién es los que rigen la educación de los hijos, de padres que dicen ser cristianos? No es la psicología moderna, pero han dejado a un lado, hermanos, el consejo perfecto de Dios, de su palabra, por seguir el consejo de los expertos modernos, que excluyen a Dios de sus vidas. Hermanos, ¿cómo van a determinar con certeza lo que está bien o está mal, hermanos? ¿Sabe qué es lo que hacen? Echan fuera a Dios y luego se espantan de las consecuencias. Lo que está cosechando el mundo
con nuestros jóvenes es producto, hermanos, de echar a un lado el modelo de Dios para la crianza de ellos. Porque muchos jóvenes, hermanos, están más rebeldes que antes. Porque jovencitas embarazadas a una tierna edad hoy, sin responsabilidad y sin nada. ¿Por qué en los colegios se están enseñando ideologías de género? ¿Por qué? ¿Por qué estamos cosechando esta generación? ¿Por qué? Porque hemos echado a un lado, hermanos, el diseño de Dios y los patrones bíblicos los hemos quitado de nuestra sociedad. Y aún muchos que profesan ser cristianos no viven conforme al patrón bíblico, sino conforme al patrón de los psicólogos modernos. Pero luego están pegando el grito en el cielo de por qué las cosas están pasando así. Es porque hemos dejado, hermanos, a un lado a Dios. Y nosotros nos hemos hecho sabios en nuestra propia opinión. Sí, hermanos, estas personas dicen ser moralistas. Permiten que un montón de psicólogos escriban en los periódicos dando consejo a diestra y a siniestra, pero se espantan cuando luego ven las consecuencias. Hermanos, sin Dios no hay base firme para la ética y la moral. No hay. Simplemente no la hay. El hombre no regenerado anda en oscuridad, está completamente ciego y lo peor de todo, él cree que ve. Y en su necesidad o en necedad más bien rehúsa acudir al único que puede recibir la luz y la visión. Oye, pero Pablo, hermanos, nos dice que los hombres en su estado natural no solo tienen el entendimiento entenebrecido, sino también se encuentran ajenos de la vida de Dios. Se encuentran ajenos de la vida de Dios. Versículo 18. Teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Hermanos, ellos están excluidos, separados de la vida que viene de Dios. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer? ¿Qué es lo que no podemos hacer? Nada que tenga sentido. Una vida caracterizada por la verdad, la justicia, la santidad y el gozo es la vida que tienen aquellos que están unidos a Dios. Pero separados de la fuente de todo bien, hermanos, estamos muertos. Pero ellos están muertos en sus delitos y pecados, y el principio de la verdadera vida espiritual no fluye en sus corazones, están muertos. Y todo es porque ellos han determinado voluntariamente continuar viviendo en sus pecados. Eso es lo que el apóstol continúa en Efesios 4:18, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, pero no te eso, por la dureza de su corazón. Ellos son duros de corazón. En otras palabras, son ignorantes de Dios y de sus caminos, pero esa ignorancia es voluntaria. Ellos dirían, mejor, para mí, ellos dicen así, para mí es mejor no saber. Para mí mejor es no saber y así no cargo mi conciencia. Tienen un corazón duro, encallecido literalmente. Perdieron toda sensibilidad. Todo pecado genera cierto grado de ceguera y su dureza, hermano, en el corazón lo va encalleciendo, lo va haciendo cada vez más insensible. Lo que al principio molesta, después molesta menos, hasta que ese hombre llega a tener una conciencia completamente cauterizada e insensible a las cosas de Dios. Esa persona piensa que está bien viviendo en su miseria pecaminosa, porque él ama su pecado. Y como el pecado genera tinieblas, esa actitud de seguir sumido en la maldad lo mantiene en la ignorancia y lejos de la vida que proviene de Dios. Por eso dice, cuando Jesús explica por qué los hombres se van a condenación, Él no está diciendo que porque no los escogió. No, Él asume la responsabilidad que ellos tienen. El problema del hombre, en Juan 3:19 dice Jesucristo, y esta es la condenación, ¿cuál? Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no quiere venir a la luz? Porque él se cree bueno. Y cuando se pone a la luz, él se ve que no es tan bueno como él creía. Entonces, eso lo hace temer y lo hace la necesidad de buscar para escapar de su condición, pero él sabe que tiene que ir a Cristo, entonces prefiere no exponerse a la luz
para no ver su pecado y para no ir a Cristo. Es una cadena. En última instancia, él está rechazando al Señor porque él odia al Señor Jesucristo. Esa es la vida del impío. Ese es el problema del hombre que ama el pecado. Él aborrece la luz. Y por supuesto, en tercer lugar, tiene repercusiones en la vida humana. Pablo nos muestra algunas de las consecuencias que ese estado de cosas ha producido en el hombre. Efesios 4:19. Las cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pablo está describiendo aquí la sociedad o la conducta de la sociedad grecorromana de aquellos días en el que él vivía. La misma que describe en Romanos 1:18-32. Hermanos, no todos los seres humanos han llegado al grado de insensibilidad. Ni todos tienen las mismas manifestaciones pecaminosas que Pablo menciona aquí. De hecho, hay impíos que son sensibles a la conciencia. Pero ¿sabe qué produce en un hombre pecador la sensibilidad de la conciencia? Produce depresión. Muchas veces la depresión es resultado de una conciencia sensibilizada, pero que no tiene la medicina que se halla en Cristo. Esas personas, muchos caen en demencia, de hecho. Se hace tan sensible y muchos terminan suicidándose. Cuando una persona, hermano, no es creyente y su conciencia está sensible, significa que él está viviendo un momento de acusación, pero él no sabe por qué está sintiendo esos afectos, esta ansiedad en su vida, y por eso la única manera de escapar no es Cristo, es la muerte, es las drogas, es el alcohol, una forma de escapar para ellos, de evadir la realidad, pero simplemente son paños de agua tibia para un cáncer. Hermanos, esa es la vida, hermanos, de los hombres que andan y son los resultados de andar en esta mente entenebrecida. Esas cosas se hacen cada vez más normales y comunes y cada vez hay menos restricción. Más tenue la línea que separa el bien del mal. Y aquí el terrible cuadro, hermanos, que nos presenta Pablo. Yo creo que podríamos hablar de muchas cosas que Pablo retrata en este cuadro. Vanidad, oscuridad, separación de Dios, ignorancia, impureza, insensibilidad, laxivia y todo eso, hermanos, todo esto está a modo de contraste a lo que realmente vive un cristiano. Pablo quería, hermanos, que estos hermanos de Éfeso, que habían sufrido un cambio dramático, vivieran distinto como lo que se había operado en ellos. Y por lo tanto ellos no podían seguir viviendo el estilo de vida que caracterizaba a esos que está describiendo aquí en este cuadro, a los no cristianos. Ustedes no pueden vivir así, no pueden seguir como estas personas, ustedes son distintos. Pero yo sé, hermanos, que hay muchas personas que dicen ser cristianas y hacen lo mismo que hace el impío, no hay diferencia entre ellos. Miremos en segundo lugar, en nuestro segundo encabezado, y es el cambio que se ha operado en aquellos que están en Cristo. El cambio que se ha operado en aquellos que están en Cristo. Ellos ya no son los mismos. Ellos son distintos. Dicen, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Pablo dice de los cristianos aquí de Éfeso que ellos, aunque no escucharon directamente a Jesús, porque Jesucristo ya había ascendido a los cielos, sino por medio de aquellos evangelistas que fueron a predicarles a la ciudad de Éfeso, a través de la predicación, ellos conocieron a Cristo. No solamente conocieron acerca de Cristo, sino que Cristo les hablaba a ellos a través de la predicación y así lo conocieron a Él. Y es verdad, hermanos, que debemos primeramente, para conocer a Cristo, debemos conocer de Cristo por medio de la predicación. Y Pablo describe la vida al cristiano de lo que han aprendido a Cristo. Hay una gran diferencia entre aprender una lección y conocer a una persona. Estas personas, esos de Éfeso, como creyentes, no conocían de Cristo, conocían a Cristo.
La diferencia, un impío puede conocer de Cristo, pero tal vez en su estado de impiedad quede hasta ahí nomás su conocimiento, pero nunca tenga un conocimiento personal, ni nunca escuche la voz de Cristo en la predicación. Nunca la van a escuchar. Jesucristo dijo, mis ovejas, y estaba refiriendo a los escogidos, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y cómo es que escuchamos la voz de Jesucristo? ¿Cómo es que las ovejas oyen? A través de la palabra predicada de Dios fielmente. Ahí una oveja escucha, y solamente dice el Señor, los que tienen oídos para oír, que oigan, porque solamente Cristo habla a través de la predicación a su pueblo. A su pueblo nomás. Y Pablo describe la vida cristiana de esa manera. Y ese conocimiento conlleva una profunda transformación espiritual que alcanza todas las partes más profundas de nuestra personalidad, un cambio que se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro intelecto, en nuestras emociones, en nuestra voluntad, en todo. Dice Pablo que Cristo mismo había hablado a los efesios a través de esta predicación y ahora en la enseñanza de aquello que lo llevó a convertirse a Cristo. Efesios 4:20. Por eso dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mire que no dice de Cristo, sino a Cristo, si en verdad le habéis oído. Si es que ustedes realmente oyeron a Jesús a través de la predicación. Y habéis sido enseñados por Él. Pero venga, Pablo, ¿no fue el evangelista que vino a predicarnos? Sí, pero fue a través de él que Cristo les habló a ustedes si realmente son cristianos. Conforme a la verdad que está en Jesús. Es Cristo revelándose a sí mismo a través de la predicación de hombres falibles. Esta frase, si en verdad le habéis oído, puede traducirse, pues ciertamente vosotros oísteis si fuisteis enseñados por él. Es decir, cuando la palabra fielmente es expuesta, Cristo mismo habla al corazón de los hombres. Por eso es una falta grave cuando un cristiano falta al culto de adoración sin una causa que lo justifique. ¿Sabe por qué? Porque él no está rechazando, hermano, la predicación de ese hombre. Él está rechazando el consejo que Cristo va a dar a través de esa predicación. Él no quiere exponerse a la voz de Cristo. Y lo mismo le sucede. ¿Por qué la condenación de estos hombres? Porque ellos amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, ellos prefirieron vivir en ignorancia que oír la voz de Cristo en sus corazones. Por eso es una falta grave. Hoy muchos cristianos piensan que el no congregarse no pasa nada. Pero hermanos, no están rechazando lo que más, no solamente rechazan a los hermanos de la fe, están rechazando a Cristo. Cada vez que usted presenta una excusa para no venir o se justifica en su corazón para no exponerse a la palabra, usted está diciendo, hay cosas mejores que escuchar la voz de Cristo. Y hermanos, y hay unos que prefieren oír la voz del impío en el día del Señor que escuchar la voz de Cristo en la predicación de la palabra. La Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en sillas de escarnecedor se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y que en su ley medita, no solamente de día, sino también de ¿qué? Hablando del culto de la mañana y hablando del culto de la noche. Eso no es opcional. Hay iglesias que dicen ser reformadas y tienen un culto solamente en el día del Señor. No es correcto, no es bíblico esto. Porque han dicho, es que la tarde es la tarde para la familia. Bíblicamente, ¿dónde dice eso? Bíblicamente, ¿dónde enseña eso? Eso no es bíblicamente enseñado. Eso no es lo que manda el Señor. ¿Sabe qué dijo Josué? Yo y mi casa, ¿qué sabe? Adoraremos al Señor. Yo y mi casa adoraremos. Yo no sé ustedes, pero él dice, yo y mi casa adoraremos al Señor. No haremos otra cosa que adorar al Señor. Hermanos, estamos viviendo en medio de una generación que no conoce, dice ser cristiana, pero no conoce a Cristo. Cristo enseña que aquellos que Él ha llamado a salvación por medio de la palabra, que se ha operado ese cambio radical en nuestro ser interior, ya no podemos vivir como lo que vivíamos antes, hermanos. Eso es lo que enseña Jesucristo, y el que no entiende esto es que Cristo no le ha hablado. Eso es lo que pasa.
Lo que Cristo enseña a los suyos es que somos esencialmente distintos a los no cristianos. Santiago 4:4 habla muy claro de estas personas porque esos estaban en la congregación en el tiempo de Santiago. Dice en Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, porque escuchan más a las personas del mundo que a Dios, se constituye en enemigo de Dios. Hermanos, es algo que si nos hacemos amigos, si amamos más el mundo y desplazamos a Dios, obviamente somos enemigos de Dios porque le estamos dando preponderancia, importancia a la voz del impío y estamos rechazando la voz de Cristo en la predicación. La Biblia dice, simplemente esa persona es un enemigo de Dios, porque no desea escuchar la voz de Dios. O eres amigo de Dios o eres enemigo de Dios, no hay punto medio. Si dice el Señor, si amas al mundo, eres enemigo de Dios. Eso es lo que dice Dios. Pero dice también en 1 de Juan 2:15, dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Miren, y lo que dice Juan es muy duro. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es como decir, hermano, ¿sabe qué? Yo voy a hacer lo que el mundo hace. Cuando usted hace lo que el mundo hace, usted no está amando a Dios, porque usted hace lo que el mundo hace, pero no hace lo que Dios manda. Usted está amando al mundo más que a Dios. Y el problema es que usted no hace lo que Dios dice, porque usted ama al mundo, pero el amor del Padre no está en usted. Hermanos, por eso los cristianos son distintos. Ellos aman cosas que los mundanos jamás amarán, a no ser que Dios opere en el corazón para convertirlos. Pablo dice en Efesios 4:22, ya ustedes como cristianos, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿sabe qué? Despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. Pablo está diciendo, mire, lo que ha sucedido, si en realidad ha sido operado en ustedes la gracia, la justicia y la santidad dentro de su corazón, que nadie lo ve, expréselo externamente. Manifiéstalo a los hombres en su forma de vida, en su forma de vivir, de sus gustos, de su forma de hablar, de vestir. Toda esa santidad debe manifestarla. Lo que está dentro de ustedes debe manifestarlo externamente, vestidos. Y en ese pasaje hay 3 infinitivos, los cuales expresan lo que ya Cristo hizo en nosotros al salvarnos. Él hizo, no lo que va a hacer, no lo que está haciendo, sino lo que ya hizo. ¿Y qué es lo que hizo Cristo? En primer lugar, eso ya lo hemos tratado, hermanos, pero vuelvo a reiterarlo, nos libertó de la esclavitud del pecado de tal manera que ahora podemos despojarnos del patrón de vida que antes vivíamos. Hermanos, el pecado en el creyente ya no reina. Aunque el pecado mora, no reina. Ya no tiene ese principio dominante sobre nosotros, de tal manera que ahora podemos despojarnos de esa vieja manera de vivir, porque ya ha habido un principio de santidad de nosotros. Dice en versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaban, voy a leer en versión internacional, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y ese viejo hombre o vieja naturaleza era todo aquello que éramos antes de nuestra regeneración. Dice Pablo que ese viejo hombre, esa vieja naturaleza está viciado, está corrompido por los deseos engañosos. Con ese hombre, hermanos, ya no hay nada que hacer. Ese viejo hombre no se regenera, hay que echarlo fuera porque no tiene remedio. Y se lo está diciendo, hermanos, a cristianos, porque ese viejo hombre se corrompe cada vez más. Pablo dijo en Romanos 6:6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y más adelante Pablo va a decir, para que no sirvamos al pecado, sino a ¿qué? A la justicia. ¿Y qué significa servir a la justicia? Vivir conforme a los mandamientos de Dios. Eso significa vivir conforme a la justicia.
Pero ¿qué es pecado? Vivir en contra de la ley moral de Dios. Sin embargo, hermanos, en el texto anterior se nos dice que debemos despojarnos de él, pero no hay contradicción en esto, sino que el viejo hombre que éramos antes ya fue crucificado en la cruz. En ese sentido ya fue destronado, ya no reina en nuestros corazones, ya no nos gobierna más a su antojo. El poder que el pecado tenía sobre nosotros ya fue destruido, anulado una vez y para siempre, pero es precisamente por eso que debemos quitárnoslo de encima. Es decir, si ya no está en nosotros, no debemos dejar que Él nos quiera dominar de nuevo. Y es a la luz de esa realidad que Pablo dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros, al pecado como instrumento de iniquidad. Ya no presenten sus miembros, ustedes ya son libres. Hermanos, la libertad, ahora, la libertad que Pablo nos habla acá, la libertad no es vivir como yo quiero. La libertad es la capacidad, en la gracia que Dios nos da para hacer lo que es agradable a Dios. Si usted tiene la capacidad y el deseo de hacer lo que a Dios le agrada, usted es libre. Pero si usted no obtiene ni el deseo ni la capacidad, usted es esclavo del pecado. Por eso es que no puede hacerlo. Por eso, hermanos, ya nosotros, dice Pablo, vivan como lo que son, hombres y mujeres libres. Y esa es la exhortación del Nuevo Testamento. Todos estos hábitos de comportamiento que no caracterizaban al cristiano ahora deben ser desechados, porque esos son parte del viejo hombre. Ese es el corazón de la verdadera doctrina cristiana, hermanos. Esto no significa que yo pueda hacer lo que quiera, violar los mandamientos de Dios y que nadie puede meterse conmigo, hermanos. Ese concepto que algunos tienen, yo puedo ir el domingo donde quiera, yo tengo que guardar, no tengo que guardar el día del Señor porque yo soy libre en Cristo. No, hermanos, eso no es libertad, eso es libertinaje. Eso no es libertad, eso es libertinaje. Por eso le digo, la libertad es la capacidad de hacer lo que Dios le agrada, lo que Dios demanda. Eso es libertad. No es hacer lo que yo quiero. Cuando yo hago lo que yo quiero en contra de lo que Dios manda, yo soy esclavo del pecado. Yo no me he despojado del viejo hombre, yo sigo viviendo como un viejo hombre. Por lo tanto, la gracia no me ha regenerado. Así que eso no es libertad, hermanos. Eso es esclavitud, eso es libertinaje. Y dice Judas que no convirtamos la gracia de Dios ¿en qué? En libertinaje. Hermanos, la verdadera libertad cristiana es que Cristo nos hizo libre para que podamos obedecer a Dios. Hermanos, ¿por qué antes no podíamos obedecer a Dios? Porque éramos esclavos del pecado. Y el apóstol Judas dice que hay personas que convierten la gracia de Dios en libertinaje y echan fuera los 10 mandamientos y la voluntad moral de Dios. Cuando la Biblia dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, o se hace evidente para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad significa vivir sin ley, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente, agradando a Dios y conforme a su ley. El que vive como quiere no está disfrutando de la libertad cristiana, sino viviendo en libertinaje y en esclavitud. Y probablemente, hermanos, esa persona va camino al infierno, porque Dios no nos salvó para vivir como querramos, nos salvó para vivir obedeciendo su voluntad. Yo creo que, hermanos, a esta hora, yo creo que usted está diciendo, el pastor amaneció hoy como muy duro. No, hermanos, no soy duro. La verdad es que es un peligro latente en el que te encuentras. Si yo no te advierto del peligro que está donde estás caminando y el abismo que pronto te estás acercando, entonces yo no tengo amor por tu alma. Y debemos preocuparnos por el alma de los que están aquí, hermanos. Porque tarde o temprano tendrán que rendir cuentas. Y ay de mí, hermanos, que nosotros no demandemos, no hagamos ver el pecado de usted, de su alma, y lo hago por amor a su alma, para que no sufra pérdidas y sea destruida su alma en el día del juicio. Por otra parte, dice Pablo que Cristo nos ha enseñado que el creyente debe renovarse en el espíritu de su mente. Y esta frase, hermano, el espíritu de su mente, es una referencia al centro de los pensamientos, de nuestro entendimiento, creencias y motivaciones. Lo que mueve nuestra mente
Es el cristiano que tiene que haberse operado, hermanos, un cambio radical, un cambio en su forma de pensar. De hecho, el arrepentimiento es la palabra metanoia, que significa cambiar su forma de pensar. Hermanos, si nos hemos arrepentido, tiene que haber cambiado nuestra forma de pensar. No que la vamos a ver de una vez como la vida como debemos de verla cuando nos convertimos al Señor, pero poco a poco veremos la vida en su justa perspectiva. Pablo, hablando en Romanos 12:2 de esta vida dura, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que a medida que usted se expone a la palabra de Dios, nuestro entendimiento va renovándose. Y así se hace más evidente que somos una nueva criatura. Efesios 4:24 dice: vestidos del nuevo hombre. Es ese proceso de renovación donde nos vamos vistiendo más como cristianos, lo que llamamos santificación. Creados según Dios, y esto es lo que deseamos, creados según Dios, la justicia, la santidad y la verdad. A eso tratamos de alcanzar. Ya hemos sido vestidos del nuevo hombre y hay una nueva naturaleza operando en nosotros, creado a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Recuerden, hermanos, que la imagen de Dios en nosotros fue distorsionada por causa del pecado, pero ¿sabe qué está haciendo Dios ahora? Restaurando esa imagen de Dios en nosotros a través de la renovación de vuestro entendimiento, vuestra mente creciendo en santidad. Esa nueva naturaleza implantada en la regeneración por el Espíritu nos mueve eficazmente a ser como Dios, cada vez más santos, cada vez más justos en nuestra vida práctica. Ya no somos lo que éramos antes, somos una nueva creación, y podemos resumir todo esto en un mensaje de oración, hermano. En una sola oración podemos resumir toda esta enseñanza: que ya no andéis como los otros gentiles, pues vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Usted está escuchando lo que Cristo dice cómo debe vivir, pero si usted no vive así, entonces usted está andando como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y como dijimos al principio, algo anda mal cuando alguien clama ser cristiano, pero los de afuera no ven ninguna diferencia en él. Ni les molesta, porque dice: es igual a nosotros. No les molesta. Quiero concluir, hermanos, con la siguiente. Yo sé, hermanos, que los incrédulos son como son porque la mente de ellos es vana, porque ellos están en tinieblas, porque están separados de Dios, sumidos en la ignorancia, en la dureza e insensibilidad. Por eso ellos valoran lo que valoran, viven como viven. Por eso educan a sus hijos como los educan, porque ellos no conocen a Dios. Pero yo te pregunto a ti, hermano, ¿tú qué dices ser cristiano? La pregunta mía en esta mañana es: ¿qué de ti? ¿Qué de usted, hermano? ¿Usted qué dice ser cristiano? ¿Usted es distinto a los demás? ¿Tú que clamas ser cristiana? ¿Tú clamas ser enseñado? ¿Que clamas ser enseñado por Cristo? ¿Realmente hay cambio en tu vida? ¿Ves un cambio en tu vida? ¿Los demás notan ese cambio en tu vida? Cuando viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿no fue acaso porque este mundo era para ti ya una basura y que tu pecado te estaba llevando a la destrucción? ¿No fue por eso que viniste a Cristo? Pero parece, hermanos, que algunos se están arrepintiendo de haberse arrepentido. Que ya no, al principio, eran un poco contentos con acudir a la casa de Dios regular y constantemente, y no faltaban al culto. Se incluían y se comprometían con los hermanos, se involucraban con ellos, pero ahora, ¿qué ha pasado? Quizá, hermanos, esto está expresando que están arrepentidos de haberse arrepentido. Ahora siguen viviendo externamente como cristianos, pero viven un estilo de vida diferente. Ellos hacen lo mismo que los demás. El impío el domingo va a misa y listo. Ya, como dice, arreglamos cuentas. Pero, hermanos, en el cristiano el orden de sus prioridades es distinto. Uno se pregunta: ¿qué estará pasando con esta persona, hermanos? ¿O será que nunca hubo en ellos una verdadera transformación? Mis hermanos, yo no digo eso para ofender a nadie. Dios lo sabe.
es para ser fieles a vuestras almas como pastor. No queremos que algunos de ustedes, cuando llegue el día final de Jesucristo, el día del juicio, Jesucristo mismo les diga: apartados de mí, malditos hacedores de maldad, nunca os conocí. Yo no quiero que esas palabras sean oídas por usted, porque nunca se les dijo eso, nunca se les advirtió del peligro que les esperaba. Ese es el problema, hermanos. No queremos que andando el tiempo esa iglesia local se convierta en un club religioso tampoco. Si sabemos, hermanos, que la vida cristiana, sabemos que la vida cristiana es una lucha, pero los verdaderos cristianos están envueltos siempre en una lucha, hermanos, no dejándose arrastrar, porque, hermanos, luchamos con el pecado que mora en nosotros. Y eso será hasta la muerte. Mi hermano, ¿dónde te encuentras tú? ¿En qué parte? Es obvio que para las personas que te rodean tú eres distinto, que tú no persigues las mismas cosas que ellos persiguen, que no te afanas por lo que ellos se afanan, que no te has metido en ese tren de sensualidad en que se han metido ellos en su cabeza. Pero ¿dónde estás tú frente a todo esto, hermano? ¿O eres de los que escuchan un mensaje como este y van diciendo: bueno, eso es lo que dice el pastor? No, hermanos, eso no es lo que dice el pastor, no es lo que digo yo. Eso lo dice Dios a través de la carta de Pablo. Eso es lo que Cristo enseña a los hombres y mujeres que van camino al cielo. Eso es lo que dice el Señor, no yo. Así que Dios nos ayude para oír. Que Dios despierte a algunos esta mañana antes que sea demasiado tarde. Que al empezar este año puedas despertar tu conciencia. Pero que asimismo use estas mismas palabras para animar a aquellos que están corriendo bien con sus luchas y dificultades, porque las vamos a tener, las tenemos. Pero, hermanos, a la libertad fuimos llamados, no importa lo que digan los hombres, ¿sí? Porque nos van a decir fanáticos. Y por guardar el día del Señor legalistas y por hacer las cosas y educar a nuestros hijos como Dios manda, nos van a decir que somos fanáticos. Pero, hermanos, a Cristo le llamaron endemoniado. ¿No fue así? Y a Pablo le llamaron loco. ¿Qué se puede esperar de nosotros, hermanos, cuando hacemos las cosas como Dios manda? ¿Vamos a temer a eso? Hay personas que dicen: no, es que yo no quiero que me llamen así, entonces no voy a ser tan distinto. No, hermanos, precisamente ser cristiano es ser distinto. Porque a la libertad fuimos llamados, no importa cómo nos llamen los hombres. Hermanos, sigue corriendo hasta que Cristo nuestro Salvador te diga: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que, hermanos, cuando llegue el día de la eternidad y estemos delante de nuestro Salvador, vamos a mirar quién era el extremista. Vamos a mirar quién era el extremista. Así que Dios nos ayude, hermanos, y Dios tenga misericordia en esta mañana de todos nosotros. Vamos a orar.